La complejidad de las relaciones familiares en la vejez es un tema que toca profundamente el corazón de muchos padres ancianos, especialmente cuando enfrentan la decisión de vivir o no con sus hijos tras la jubilación. Este dilema, que a primera vista puede parecer sencillo, está plagado de matices emocionales y prácticos que afectan tanto a los padres como a los hijos. Para algunos, vivir con la familia es una forma de mantener los lazos estrechos y garantizar los cuidados en la vejez. Sin embargo, la realidad es que la convivencia intergeneracional puede ser más complicada de lo que se anticipa. Lo que empieza como una solución acogedora y mutuamente beneficiosa, puede transformarse en una experiencia de sacrificio constante, donde los padres ancianos comienzan a cuestionar su propia independencia y calidad de vida. En una etapa de la vida en la que debería reinar la serenidad y el descanso, surge la necesidad de reflexionar profundamente sobre lo que realmente significa vivir bien, tanto para ellos como para sus hijos. Con esto en mente, te invito a adentrarte en esta reflexión, explorando las implicaciones emocionales y prácticas de esta decisión, que muchos afrontan en algún momento. Recuerdo la historia de una amiga llamada Lea. Después de la muerte de su esposo, decidió que era el momento de mudarse con su hijo menor, Carlos. Había dedicado gran parte de su vida a su familia, criando a sus hijos con todo el amor y sacrificio que una madre puede ofrecer. Cuando su marido enfermó, estuvo a su lado día y noche, sin quejas, hasta el final. Tras su partida, el vacío que dejó en su vida la llevó a pensar que estar cerca de Carlos y sus nietos sería la solución a esa soledad que la invadía. «Será bueno para todos», decía Lea con una suave sonrisa mientras preparaba las maletas. La idea de estar más cerca de su familia le devolvía la esperanza. Veía la mudanza como una nueva oportunidad de reconectar, de estar presente en la vida de sus nietos, y de apoyar a Carlos y a su esposa, Marina, en sus rutinas diarias. La expectativa de volver a formar parte activa de una familia unida era lo que más la emocionaba. Al principio, todo parecía encajar perfectamente. La casa de Carlos era espaciosa y sus hijos estaban encantados de tener a su abuela cerca. Lea se dedicaba a cocinar, cuidar de la casa y pasar tiempo con sus nietos, lo que la hacía sentirse útil y necesaria. Sin embargo, con el paso del tiempo, las dinámicas familiares empezaron a cambiar. Lo que inicialmente eran pequeños favores, pronto se convirtieron en responsabilidades cotidianas. Lea, quien se había trasladado buscando compañía y apoyo emocional, se encontró asumiendo cada vez más el papel de cuidadora no oficial. Las tardes que imaginaba dedicadas a leer o a pasear por el parque, fueron sustituidas por interminables listas de tareas y compromisos familiares. La ayuda que antes ofrecía con alegría, empezó a sentirse como una carga. Cada día, Lea sentía más el peso de las obligaciones y menos el placer de la convivencia que tanto había anhelado. «Mamá, ¿puedes recoger hoy a los niños del colegio?», se había convertido en una petición diaria. Las pequeñas molestias fueron aumentando hasta convertirse en una sensación de desgaste emocional. Se dio cuenta de que, lejos de tener la paz y la compañía que tanto buscaba, había perdido su espacio personal, con ello, parte de su identidad. A medida que pasaba el tiempo, la situación comenzó a generar tensiones en la familia. Carlos y Marina, ocupados con sus trabajos y su vida, comenzaron a dar por sentado que Lea siempre estaría allí para encargarse de los asuntos del hogar y de los niños. Mientras tanto, Lea sentía que su vida se estaba diluyendo en las demandas y necesidades de los demás, sin espacio para ella misma. La experiencia de Lea, aunque difícil, refleja una realidad que muchos padres ancianos se enfrentan. La expectativa de que vivir con los hijos traerá compañía y apoyo a menudo no toma en cuenta las complicaciones que surgen en la convivencia diaria. El equilibrio entre la independencia personal y el deseo de estar cerca de la familia es delicado, y a veces las líneas se desdibujan, lo que puede llevar a una carga emocional y física que afecta tanto a los padres como a los hijos. Es fundamental que estas decisiones se tomen con una reflexión profunda y honesta sobre las expectativas y necesidades de cada uno.
Las conversaciones abiertas y sinceras sobre los límites, el espacio personal y las responsabilidades compartidas pueden ser la clave para evitar que situaciones como la de Lea se conviertan en la norma. Al final, lo que todos deseamos es vivir esta etapa de la vida con dignidad, paz y la certeza de que nuestras decisiones nos llevan a una vida plena y satisfactoria. Carlos le preguntaba a menudo, y aunque Lea estaba agotada, siempre accedía con una sonrisa. Sin embargo, con el tiempo, un sentimiento de soledad empezó a crecer irónicamente en su interior. La convivencia diaria no le trajo el consuelo que había imaginado, sino una carga emocional que nunca había previsto. Las conversaciones con Carlos y Marina se hicieron cada vez más escasas, limitándose a cuestiones prácticas del día a día. Lea sentía que, aunque su presencia allí era imprescindible para el buen funcionamiento de la casa, cada vez era menos valorada, como si se hubiera convertido en parte del mobiliario, invisible a los ojos de los demás. La decepción se fue apoderando de ella, como una sombra de la que no podía desprenderse. Lea comenzó a preguntarse si esa era realmente la vida que quería para su vejez, si el sacrificio constante de sus propias necesidades y deseos valía el precio de la cercanía a su familia. Aquella expectativa de un final de vida satisfactorio, rodeada de amor y compañía, parecía cada vez más lejana. Fue entonces cuando comenzó a reflexionar sobre la necesidad de buscar algo diferente, algo que fuera realmente para ella. Los primeros signos de conflicto aparecieron casi de forma imperceptible, como pequeñas grietas en un muro que hasta entonces había sido sólido. Al principio, a Lea le pareció normal que Carlos y Marina le pidieran ayuda con las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Ella estaba dispuesta a contribuir, después de todo, siempre había sido una madre entregada, y creía que su presencia allí era para sumar a la familia. Pero con el tiempo, esas peticiones pasaron de ser ocasionales a convertirse en una constante. Lo que antes era un simple favor pronto se transformó en una expectativa diaria. Lea empezó a darse cuenta de que sus responsabilidades aumentaban progresivamente, mientras que el tiempo que debería haber sido suyo, para dedicarse a sus propias actividades o simplemente descansar, disminuía drásticamente. La situación empeoró cuando empezó a notar que su presencia ya no se percibía como la de una madre querida y respetada, sino como la de alguien cuya principal función era cumplir con las expectativas domésticas. Las palabras de afecto y gratitud que solían abundar al principio, dieron paso a peticiones impersonales y exigencias disfrazadas de amabilidad. «Mamá, ¿podrías pasarte hoy por el mercado?», preguntaba Marina, casi como si fuera un deber de Lea, y no una cortesía. Lea se dio cuenta de que, poco a poco, se había convertido en la figura central del mantenimiento del hogar, asumiendo las tareas que Carlos y Marina no podían, o no querían, hacer. Lo que debería haber sido una convivencia armoniosa, se transformó en una rutina estresante. Su rol de madre invitada comenzó a confundirse peligrosamente con el de asistenta no remunerada. Esta nueva realidad empezó a pesarle cada vez más, y aunque lo hacía en silencio, la tristeza y la frustración crecían dentro de ella. La convivencia familiar, que al principio parecía una oportunidad para compartir amor y compañía en la vejez, se convirtió en una carga que la alejaba de la vida plena y satisfactoria que había soñado. Las pequeñas frustraciones del día a día se acumulaban, creando una tensión constante entre Lea y el resto de la familia. Se sentía atrapada en una rutina que no había elegido, donde sus necesidades y deseos eran sistemáticamente dejados de lado en favor de los demás. La falta de reconocimiento de sus esfuerzos comenzó a erosionar el entusiasmo que había sentido al mudarse. Cada tarea realizada sin agradecimiento, cada petición hecha sin consideración, se convirtió en una pequeña herida emocional que Lea llevaba consigo en silencio. La casa, que se suponía debía ser un refugio, se transformó en una especie de prisión, donde su independencia y dignidad se sacrificaban lentamente en nombre de la vida familiar. El impacto emocional de este nuevo rol fue devastador. Lea sentía que estaba perdiendo su identidad, reducida a un papel que no le proporcionaba ni alegría ni satisfacción. El amor incondicional que siempre había sentido por Carlos y su familia comenzaba a verse eclipsado por el resentimiento y la tristeza. Comprendió que la convivencia,
en lugar de fortalecer los lazos familiares, estaba creando barreras emocionales que, de no abordarse, podrían volverse insalvables. Así, los pequeños conflictos que al principio parecían insignificantes comenzaron a formar profundas grietas en una relación que hasta entonces había parecido inquebrantable. Un día, Lea se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. Sus noches, que antes estaban llenas de un sueño reparador, se habían convertido en largas horas de reflexión. Tumbada en la cama, recordaba los momentos de su vida en los que había sido más feliz, cuando tenía plena libertad para tomar sus propias decisiones y vivir según sus propios términos. Lo que en un principio había sido una simple molestia, se transformó en un profundo malestar. Lea comenzó a preguntarse si, al irse a vivir con Carlos, no había renunciado, sin querer, a algo mucho más valioso, su independencia, su identidad y, sobre todo, su propia felicidad. La sensación de estar viviendo la vida de otros, en lugar de la suya propia, empezó a abrumarla. Estos pensamientos venían acompañados de una creciente sensación de pérdida. Lea se preguntaba si esa era realmente la vida que quería para sí misma. Se dio cuenta de que se había distanciado de las pequeñas cosas que solían traerle felicidad, pasear sola por el parque, leer sus libros favoritos o simplemente disfrutar de la libertad de elegir qué hacer con su tiempo. El papel que había asumido en casa de Carlos la estaba desconectando de su esencia, y entendió que quedarse allí no beneficiaba a nadie, ni a ella ni a su familia. Sin embargo, la decisión de irse, de volver a cambiar su vida, no fue fácil. Sabía que al optar por la independencia renunciaba a estar cerca de sus nietos, algo que le producía una inmensa alegría. Pero también era consciente de que, para ser la madre y la abuela que su familia necesitaba, debía estar bien consigo misma. Y estar bien significaba, ante todo, recuperar su independencia y la capacidad de vivir según sus propios deseos. Los recuerdos de su vida anterior, de sus momentos de libertad, de tomar decisiones sin tener que consultar con nadie, se hicieron cada vez más presentes. Aunque le dolía la idea de separarse de la familia, Lea sabía en su corazón que volver a ser ella misma era el mejor camino para todos. Antes de tomar la decisión de irse a vivir con Carlos, Lea recordaba cómo, incluso tras la muerte de su marido, había conseguido encontrar felicidad en su sencilla rutina. Rodeada de amigos y actividades que realmente la llenaban, su vida tenía un sentido profundo. La idea de volver a su pueblo natal, donde tenía sus raíces, y donde sabía que podía ser completamente ella misma, comenzó a aflorar con fuerza en su mente. Finalmente, Lea se dio cuenta de que su felicidad no dependía de estar cerca de su familia a toda costa, sino de encontrar un equilibrio entre el amor por sus hijos y el cuidado de sí misma. Así que, tras largas reflexiones, Lea llegó a una conclusión: para preservar su dignidad, su salud mental y su felicidad, debía tomar una decisión valiente. Sabía que no sería fácil comunicárselo a Carlos y a su familia, pero también entendía que era la única forma de recuperar el control de su vida. No quería ser solo una presencia silenciosa en la casa de su hijo, sino la dueña de su propio destino, aunque eso significara enfrentarse de nuevo a lo desconocido. Con ese pensamiento claro en su mente, Lea empezó a planificar los siguientes pasos de su viaje, consciente de que la verdadera felicidad solo sería posible si tenía el valor de elegir lo mejor para sí misma. Decidida a retomar las riendas de su vida, un día reunió todo el valor que tenía para comunicar a su familia su decisión. Aquella mañana, con el café aún humeante en la mesa, llamó a Carlos y a Marina para charlar. Su corazón latía con fuerza, pero las palabras salieron con una calma sorprendente. «He estado pensando mucho últimamente», empezó, mirando a Carlos directamente a los ojos. «Ha llegado el momento de seguir mi propio camino. Siento que necesito volver a mi casa, a mi vida, donde pueda encontrar la paz y la independencia que he perdido». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Carlos y Marina intercambiaron miradas de sorpresa y preocupación. «Pero mamá, ¿estás segura? Los niños te echarán mucho de menos», dijo Carlos, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Lea respiró hondo, sabiendo lo difícil que sería esa conversación,
pero también consciente de que estaba haciendo lo correcto para su bienestar. Quiero a mis nietos, Carlos, y siempre estaré para cuando me necesitéis, pero yo necesito más. Necesito redescubrir quién soy y hacer las cosas que me hacen feliz. Si no lo hago ahora, temo acabar perdiéndome para siempre. Marina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de lo que Lea estaba diciendo. Te echaremos mucho de menos, pero queremos que seas feliz, respondió, con una voz suave y comprensiva. Con esas palabras de apoyo, Lea sintió una paz interna que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que no sería fácil, pero había dado el primer paso hacia su libertad, hacia una vida en la que pudiera ser fiel a sí misma, sin remordimientos ni sacrificios. Y si eso significa volver a tu casa, entonces es lo que debes hacer. Esas palabras de apoyo fueron un alivio inmediato para Lea, quien sintió, por fin, que la comprendían. El día que regresó a su ciudad natal estuvo lleno de emociones contrapuestas. Mientras empaquetaba sus cosas y se preparaba para partir, una mezcla de tristeza y emoción la invadió. Dejar la casa de Carlos era doloroso, pero al mismo tiempo, la idea de volver a su hogar, donde podría vivir a su manera, la llenaba de nuevas esperanzas. Cuando llegó a su destino, sintió que el peso sobre sus hombros había desaparecido. Al abrir la puerta de su antigua casa, la recibió un silencio acogedor, diferente del que había sentido en la casa de su hijo. Aquel era su espacio, su refugio, y la sensación de libertad que la inundó fue casi indescriptible. En los días siguientes, Lea comenzó a redescubrir la vida que había dejado atrás. Volvió a sus paseos matutinos, se reencontró con viejos amigos y se dedicó a nuevas aficiones que siempre había querido probar, pero para las que nunca había tenido tiempo ni valor. Cada pequeño paso que daba hacia su independencia reforzaba su certeza de que había tomado la decisión correcta. Se sentía más viva, más conectada consigo misma de lo que había estado en años. Sabía que esta nueva etapa no estaría exenta de desafíos, pero ahora estaba preparada para afrontarlos con la confianza de quien ha elegido su propio camino. La libertad, que antes parecía un sueño lejano, era ahora parte de su realidad, y estaba decidida a disfrutar de cada momento de este renacimiento personal. El equilibrio en las relaciones familiares es un arte delicado, especialmente cuando se trata de la convivencia entre padres ancianos y sus hijos adultos. La experiencia de Lea ilustra claramente cómo un acercamiento excesivo puede crear distancias emocionales y generar tensiones que antes no existían. Al decidir volver a vivir en su propia casa, Lea no solo buscaba la independencia, sino que reconocía la importancia de mantener un espacio sano entre ella y su familia. La distancia física, lejos de ser un signo de desunión, puede ser la clave para preservar e incluso reforzar los lazos familiares. Cuando cada uno vive en su propio espacio, las visitas se convierten en momentos de verdadera conexión, libres de las tensiones cotidianas que suelen surgir de la convivencia constante. Mantener un equilibrio entre cercanía y distancia permite a cada miembro de la familia vivir su vida de manera plena y auténtica. Los hijos adultos, por mucho que amen a sus padres, también necesitan su espacio para desarrollar sus propias vidas y familias. Y los padres, por su parte, merecen disfrutar de una vejez plena, con la autonomía y la dignidad que tanto necesitan. El sacrificio constante que realizan muchos padres en la vejez, especialmente cuando deciden vivir con sus hijos adultos, es una experiencia que, si bien nace del amor y del deseo de proteger y apoyar, puede convertirse en una trampa emocional profunda. A lo largo de la vida, los padres han sido pilares de estabilidad, sacrificando mucho por el bienestar de sus hijos, especialmente durante los primeros años de vida. Sin embargo, llega un momento en que esos sacrificios pueden volverse tan arraigados que los padres, sin darse cuenta, empiezan a perder partes de sí mismos, dejando de lado sus propios deseos y necesidades para mantener el rol de cuidadores y apoyo incondicional. Este es el caso de Lea, una mujer que dedicó su vida a su familia. Después de la muerte de su esposo, creyó que lo correcto era mudarse con su hijo Carlos, pensando que, de alguna manera, la cercanía familiar la ayudaría a llenar el vacío emocional que sentía.
Pero en ese proceso, lo que inicialmente parecía una decisión acertada y basada en el amor mutuo, empezó a mostrar fisuras con el tiempo. Lea, una mujer con una vida rica en experiencias y pasiones, pronto se encontró atrapada en una rutina que no había elegido completamente. Al principio, su vida en casa de Carlos parecía casi perfecta. Los nietos la adoraban, y ella estaba encantada de poder estar presente en su día a día. Sentía que de alguna manera seguía siendo útil, contribuyendo al bienestar familiar al cuidar a los niños, preparar las comidas y mantener la casa en orden. Estas tareas, al principio pequeñas y manejables, le proporcionaban una sensación de propósito que le ayudaba a combatir la tristeza que le provocaba la pérdida de su marido. Sin embargo, conforme pasaban los días, estas responsabilidades que inicialmente asumía con gusto comenzaron a convertirse en expectativas. Las pequeñas tareas que hacía con cariño se fueron transformando en obligaciones diarias, a menudo sin que nadie se lo pidiera, pero con la clara percepción de que eran necesarias. Los favores, antes esporádicos, se volvieron rutinarios. «Mamá, ¿puedes recoger a los niños hoy? ¿Podrías preparar la cena para mañana?», eran preguntas que surgían casi a diario. Lea, quien en otro tiempo habría encontrado placer en estas actividades, comenzó a sentir que su vida se limitaba a servir a los demás. A medida que el tiempo pasaba, el cansancio físico y emocional de Lea aumentaba. Las tareas cotidianas empezaron a pesarle. Las noches que antes dedicaba a sus pasatiempos, como la lectura y la escritura, desaparecieron por completo. Las conversaciones con su hijo Carlos, que solían estar llenas de risas y reflexiones, se volvieron más superficiales y breves, limitándose a temas prácticos como los horarios de los niños, las listas de la compra y las tareas del hogar. Marina, su nuera, también comenzó a dar por sentada la ayuda de Lea, esperando que ella asumiera más y más responsabilidades. Ya no le preguntaban si podía hacerlo, simplemente lo daban por hecho. Fue en ese contexto que Lea comenzó a notar un cambio sutil pero significativo. Sentía que su valor como persona estaba siendo relegado a su utilidad dentro del hogar. Empezó a pensar que su presencia allí no se valoraba por quien era, sino por lo que podía ofrecer en términos prácticos. Cada vez más, se sentía invisible, como si se hubiera desvanecido en el fondo de las necesidades familiares. Mientras tanto, los momentos en los que podía disfrutar de su propia compañía y hacer las cosas que realmente le llenaban de alegría se hacían cada vez más escasos. El sentimiento de soledad empezó a instalarse, de forma irónica, dentro de una casa llena de vida. A pesar de estar rodeada de su familia, de tener a sus nietos corriendo por la casa, Lea comenzó a sentirse cada vez más desconectada. La soledad no venía del hecho de estar sola físicamente, sino de sentirse aislada emocionalmente, de no tener un espacio propio en el que pudiera ser ella misma sin las expectativas que el entorno le imponía. El deseo de ayudar a su familia y su incapacidad para decir no, habían llevado a Lea a un punto en el que había perdido el control sobre su propia vida. Lea, que en otro momento habría aprovechado los días para pasear, leer o simplemente disfrutar de la paz y tranquilidad, se encontraba atrapada en un ciclo interminable de obligaciones. La casa, que al principio había sido un refugio donde sentirse querida, ahora se había convertido en una prisión emocional, una carga que llevaba consigo a diario. A medida que el tiempo avanzaba, empezó a preguntarse si esa vida era realmente la que quería para su vejez. ¿Era este el final de su viaje, después de todos los sacrificios que había hecho? Había renunciado sin querer a algo mucho más valioso que la cercanía con su familia, como su independencia, su identidad, lo más importante, su felicidad. Estas preguntas comenzaron a surgir en su mente con más frecuencia, especialmente durante las largas noches en las que, incapaz de dormir, se quedaba despierta, reflexionando sobre su vida. Recordaba con nostalgia los momentos en los que vivía sola, después de la muerte de su esposo, cuando aún tenía la libertad de tomar sus propias decisiones y de hacer lo que realmente la hacía feliz. Pasear por el parque, leer sus libros favoritos, disfrutar de un café por la mañana mientras escuchaba el canto de los pájaros, todas esas pequeñas cosas que la llenaban de vida ahora parecían tan distantes,
tan ajenas a su realidad actual. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que, al mudarse con Carlos, había renunciado a más de lo que había anticipado. No solo había dejado atrás su hogar, sino que también había perdido una parte esencial de sí misma. Y aunque amaba profundamente a su familia, sabía que para ser una madre y abuela plena y feliz, necesitaba volver a encontrar esa parte de su vida que había dejado atrás. La decisión de Lea no fue fácil. Sabía que marcharse significaba renunciar a estar cerca de sus nietos, algo que le producía una inmensa alegría. Pero también sabía que, para ser la madre y abuela que su familia necesitaba, primero tenía que estar bien consigo misma. Decidida a retomar las riendas de su vida, Lea comenzó a planificar su regreso a su pueblo natal, donde tenía sus raíces y donde sabía que podría redescubrir quién era realmente. Cuando llegó el momento de hablar con Carlos y Marina, el miedo se apoderó de ella. Sabía que no sería una conversación fácil, pero también sabía que era necesaria. Con el corazón latiendo con fuerza, los llamó a la mesa y, con una calma sorprendente, les explicó su decisión. He estado pensando mucho últimamente, comenzó, y siento que necesito volver a mi casa, a mi vida. Necesito encontrar la paz y la independencia que he perdido aquí. El silencio que siguió fue abrumador, pero Lea sabía que había tomado la decisión correcta. Carlos, visiblemente sorprendido, intentó entender las palabras de su madre. ¿Estás segura, mamá? Los niños te echarán mucho de menos, dijo con preocupación. Pero Lea, con una serenidad que no había sentido en mucho tiempo, le respondió: siempre estaré aquí para ustedes, pero necesito más. Necesito redescubrirme, encontrar las cosas que me hacen feliz. Si no lo hago ahora, temo perderme para siempre. Marina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, asintió con comprensión. Te echaremos de menos, dijo, pero lo más importante es que seas feliz. Aquellas palabras fueron un alivio para Lea. Sabía que su familia la amaba, pero también sabía que la mejor manera de ser una presencia amorosa en sus vidas era recuperando su propia felicidad. Cuando Lea regresó a su pueblo natal, sintió una mezcla de tristeza y emoción. Dejar a su familia no fue fácil, pero el peso que llevaba sobre los hombros durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Al abrir la puerta de su casa, el silencio la recibió, pero esta vez era un silencio acogedor, un recordatorio de que estaba en su propio espacio, donde podía ser ella misma sin las presiones externas. Los días que siguieron fueron un redescubrimiento constante. Lea volvió a sus paseos matutinos, se reencontró con viejos amigos y comenzó a dedicarse a actividades que siempre había querido probar pero para las que nunca había tenido tiempo. Poco a poco, fue recuperando su independencia y, con ella, la felicidad que había creído perdida. Ahora, cada vez que visita a Carlos y su familia, lo hace con una energía renovada y con la satisfacción de haber encontrado un equilibrio entre el amor por su familia y el amor por sí misma. La historia de Lea es un recordatorio poderoso de las complejas dinámicas que surgen en la vejez, especialmente en lo que respecta a las relaciones familiares. Al llegar a una edad avanzada, muchos padres sienten que el sacrificio continuo es parte natural del ciclo de la vida. Han dado todo a sus hijos, han apoyado a sus familias, y en el momento en que llega la jubilación o la pérdida de un cónyuge, surge la expectativa, a menudo silenciosa, de que los hijos les devuelvan ese apoyo en forma de compañía y cuidados. Sin embargo, lo que no siempre se ve con claridad es que la convivencia intergeneracional puede estar cargada de tensiones ocultas que, si no se manejan con cuidado, pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Lea, como tantas personas mayores, creyó inicialmente que mudarse a la casa de su hijo Carlos le brindaría una nueva oportunidad de sentirse útil y cercana a su familia. La expectativa de vivir rodeada de sus seres queridos, de participar activamente en la vida de sus nietos, parecía una promesa de felicidad y sentido. Pero lo que comenzó como una esperanza pronto se convirtió en una trampa silenciosa. El hogar que imaginaba como un refugio donde compartir afecto y compañía se transformó, con el tiempo, en una rutina diaria de sacrificios silenciosos,
donde sus propios deseos y necesidades quedaban relegados al fondo, invisibles ante la marea constante de responsabilidades familiares. El sacrificio es una parte esencial del rol de ser padre. Durante años, Lea había sacrificado su propio tiempo y energía por sus hijos, poniendo siempre a su familia primero. Pero lo que Lea descubrió al vivir con su hijo es que ese sacrificio, cuando se convierte en un hábito prolongado e ininterrumpido, puede ser peligroso. Poco a poco, se encontró asumiendo más y más responsabilidades, hasta que la línea entre ser madre y cuidadora no oficial se desdibujó por completo. Sus días, que imaginaba llenos de momentos compartidos y conversaciones profundas, se transformaron en una lista interminable de tareas que incluían cocinar, limpiar y cuidar a sus nietos. Y lo que es peor, empezó a notar que esos gestos, inicialmente valorados, se convirtieron en una expectativa implícita. Lea pronto descubrió que el sacrificio constante tenía un costo. No solo estaba sacrificando su tiempo y energía, sino también su identidad y su sentido de propósito. Las pequeñas alegrías que antes llenaban su vida, como leer un buen libro, pasear por el parque o participar en actividades comunitarias, fueron reemplazadas por la rutina monótona de los deberes domésticos. Cada día que pasaba, sentía que se alejaba más de la persona que solía ser. Al mismo tiempo, el resentimiento comenzó a acumularse lentamente. No por falta de amor hacia su hijo y su familia, sino porque cada día que pasaba, sentía que sus propios deseos y sueños se estaban desvaneciendo, sacrificados en nombre de un compromiso que ya no la llenaba de alegría. Este tipo de sacrificio, aunque nace del amor, puede ser profundamente dañino. Cuando los padres dedican toda su vida a las necesidades de sus hijos, ignorando sus propios deseos, corren el riesgo de perder el contacto con lo que les hace felices. Este fue el caso de Lea, quien, en su afán por ser una buena madre y abuela, dejó de lado todo lo que la definía como persona. Sus intereses, su autonomía y, lo más importante, su bienestar emocional, se vieron relegados a un segundo plano, mientras cumplía con las demandas de su vida familiar. Lo que Lea no se dio cuenta al principio fue que su sacrificio, lejos de fortalecer los lazos familiares, estaba comenzando a crear tensiones invisibles. La falta de reconocimiento y gratitud por parte de Carlos y su familia, aunque no intencionada, se convirtió en una carga emocional difícil de sobrellevar. A menudo, se encontraba cumpliendo con tareas no porque realmente quisiera, sino porque sentía que era su deber. Las pequeñas frustraciones comenzaron a acumularse, creando un malestar constante que no desaparecía con el paso del tiempo. Un día, mientras reflexionaba sobre su vida antes de mudarse con su hijo, Lea se dio cuenta de algo fundamental: había perdido una parte esencial de sí misma. Recordaba los días en que vivía sola, rodeada de sus amigos, donde cada decisión era suya y donde sentía que tenía el control de su vida. Recordaba cómo, incluso después de la muerte de su esposo, había encontrado consuelo en su independencia, en la capacidad de elegir cómo pasar su tiempo y con quién compartirlo. Fue en ese momento de introspección cuando Lea comprendió que, para ser verdaderamente feliz, necesitaba volver a reconectar con esa versión de sí misma. Necesitaba recuperar su independencia y, lo más importante, necesitaba aprender a cuidar de sí misma. Tomar la decisión de dejar la casa de Carlos no fue fácil. Sabía que al hacerlo, estaría renunciando a la cercanía diaria con sus nietos, algo que le producía una inmensa alegría. Pero también sabía que para ser la madre y la abuela que su familia necesitaba, tenía que estar bien consigo misma. Y estar bien significaba, ante todo, recuperar su autonomía y su derecho a vivir según sus propios términos. Lea llegó a la conclusión de que su felicidad no dependía de estar físicamente cerca de su familia, sino de encontrar un equilibrio entre cuidar de ellos y cuidarse a sí misma. Decidir mudarse de nuevo a su pueblo natal fue un acto de coraje y autoconocimiento. Lea sabía que enfrentarse a lo desconocido de nuevo, a la soledad potencial, requería valentía. Pero también sabía que no podía seguir sacrificando su bienestar en nombre de un ideal de vida familiar que no le hacía justicia. La independencia que había anhelado durante tanto tiempo se convirtió en su nueva meta.
y aunque la idea de alejarse de su familia era dolorosa, la promesa de volver a ser la dueña de su propio destino la llenaba de esperanza. Cuando Lea finalmente comunicó su decisión a Carlos y Marina, lo hizo con una calma sorprendente. Sabía que esta conversación sería difícil, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Al expresar su deseo de recuperar su vida, les dejó claro que su decisión no era un rechazo, sino un acto de amor propio. Quería seguir siendo parte de la vida de sus nietos, pero también quería ser fiel a sí misma. Sorprendentemente, Carlos y Marina lo comprendieron. Aunque tristes por su partida, respetaron su decisión y la apoyaron. El día en que Lea regresó a su pueblo natal fue el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Al abrir la puerta de su antigua casa, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Volver a estar en su propio espacio, libre para hacer lo que quisiera, le devolvió una sensación de control y satisfacción que había estado ausente durante años. En los días que siguieron, Lea redescubrió las cosas que la hacían feliz. Volvió a sus paseos matutinos, retomó el contacto con sus viejos amigos y comenzó a explorar nuevas aficiones que siempre había querido probar. Cada pequeño paso hacia su independencia le recordó que había tomado la decisión correcta. A medida que pasaban las semanas, Lea se dio cuenta de que esta nueva etapa de su vida no solo le estaba devolviendo su alegría de vivir, sino que también estaba fortaleciendo su relación con Carlos y su familia. Ahora, cuando los visitaba, las visitas estaban llenas de auténtica alegría y respeto mutuo. Ya no se sentía una carga ni una figura obligada a cumplir con las expectativas de los demás. Ahora, cada vez que pasaba tiempo con sus nietos, lo hacía porque realmente quería estar allí, y esa diferencia lo cambiaba todo. La experiencia de Lea nos enseña una lección importante: el sacrificio constante, aunque bien intencionado, no siempre conduce a la felicidad. A veces, cuidar de uno mismo es el mayor acto de amor que podemos ofrecer a los demás. La búsqueda de la independencia en la vejez no es un acto de egoísmo, sino una forma de preservar la propia dignidad y bienestar. Cuando los padres ancianos se permiten vivir su vida plenamente, no solo se benefician a sí mismos, sino que también inspiran a sus hijos a valorar el equilibrio y la autenticidad en sus propias vidas. Lea descubrió que la independencia no solo le devolvía su felicidad, sino que también revitalizaba su relación con su familia. Al tomar el control de su vida, se convirtió en un ejemplo para Carlos y sus nietos, mostrándoles que el verdadero amor no se trata de sacrificarse sin límites, sino de encontrar un equilibrio que permita a todos vivir de manera plena y auténtica. La historia de Lea nos enseña una lección profunda sobre el valor de la independencia, el equilibrio en las relaciones familiares y la importancia de cuidar de nosotros mismos. En la vejez, es fácil caer en el sacrificio constante por amor a nuestros seres queridos, pero lo que Lea nos muestra es que la verdadera felicidad viene de mantener nuestro propio bienestar. Al tomar las riendas de su vida, recuperó su identidad, su dignidad y su alegría de vivir, y además fortaleció los lazos con su familia. Si te has visto reflejado en esta historia o conoces a alguien que podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Es importante que todos, en cualquier etapa de la vida, aprendamos a valorar nuestro propio camino sin renunciar a quienes somos por completo. Antes de despedirnos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas más historias inspiradoras como la de Lea. Al suscribirte, estarás un paso más cerca de recibir contenido que te motive a reflexionar, mejorar tus relaciones familiares, sobre todo, vivir una vida plena y con propósito. Activa las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión, y nos vemos en el próximo capítulo lleno de enseñanzas y crecimiento personal.